Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La casa estaba completamente cerrada con llave y no había señales de entrada forzada o violencia. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera sucedido. La policía entró a la casa y su atención se centró inmediatamente en el dormitorio, donde se encontraba el cuerpo de Heidi. Su cuerpo yacía en el suelo, a pocos metros de la cama, con un disparo fatal en la espalda. La pistola que disparó el tiro estaba ubicada junto al cuerpo. Desde el principio fue evidente que la bala había sido disparada a muy corta distancia, a unos pocos metros. No había lesiones en las manos de Heidi que indicaran un intento de defensa. Tampoco había marcas de violencia en su piel, que normalmente aparecerían al resistir un atacante. No había rasguños, abrasiones o moretones que pudieran haber sido el resultado de un contacto físico o una lucha. No había rastros de piel ni de otras partículas en las camas de sus uñas que pudieran haberse raspado en caso de contacto con la piel de un atacante. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Heidi Firkus nació en 1986 en Minnesota, en una pequeña ciudad donde su familia era conocida por su cercanía y fuertes lazos familiares. Sus padres, personas con un profundo compromiso con los valores tradicionales, siempre estuvieron allí, apoyando a sus hijos en cada paso. La familia Firkus reflejaba completamente el sueño americano. Trabajaban, construían sus vidas paso a paso y criaban a sus hijos, prestando atención no solo a sus estudios, sino también al desarrollo de valores morales. Heidi tenía 2 hermanos, con los que mantenía relaciones cálidas, a pesar de su tendencia a la soledad. Desde pequeña, Heidi se distinguió por su inteligencia y curiosidad. Dominaba rápidamente las materias escolares, lo que la convertía en una de las mejores estudiantes de la clase. Los maestros destacaban su capacidad de aprendizaje, y sus compañeros de clase apreciaban su amabilidad y disposición para ayudar. A pesar de su inteligencia, Heidi nunca se destacó entre sus compañeros. Era tímida, pero segura de sí misma, lo que le permitía ganar respeto en la escuela. De niña, disfrutaba de diversos deportes y le encantaba pasar tiempo al aire libre, lo que le permitió desarrollar habilidades físicas fuertes y una inclinación por un estilo de vida activo. Tras graduarse de la escuela secundaria, Heidi asistió a la Universidad de Minnesota, donde continuó su educación. En la universidad, eligió especializarse en marketing, dándose cuenta de que le interesaban tanto los aspectos creativos como analíticos del trabajo. Pronto se estableció como una estudiante orientada a objetivos y organizada, que no solo sobresalía en sus estudios, sino que también participaba activamente en la vida estudiantil. Heidi estuvo involucrada en varios clubes y sociedades, organizó eventos y se comunicó activamente con los profesores. Sus compañeros de clase a menudo admiraban su habilidad para combinar los estudios con actividades sociales activas. Sin embargo, no todo en su vida era perfecto. Como muchos jóvenes, Heidi tuvo que enfrentarse a problemas asociados con encontrar su lugar en el mundo. Al comienzo de sus estudios, se sentía un poco perdida, tratando de encontrar un equilibrio entre su vida personal y los estudios. Fue durante esos años cuando Heidi se dio cuenta de lo importante que era para ella el confort emocional y el apoyo de amigos y seres queridos. Esto se convirtió en la base de su carácter, ya que Heidi siempre buscaba rodearse de personas con las que pudiera comunicarse abiertamente y recibir apoyo emocional. También aprendió a establecer metas y seguirlas, lo que con el tiempo se convirtió en su sello personal. Poco después de graduarse, Heidi conoció a un hombre que sentía que sería su apoyo y compañero de vida. Este hombre, James Firkus, era su compañero de estudios y parecía alguien con quien podría construir una relación sólida. También era ambicioso y orientado a objetivos, al igual que Heidi. Rápidamente se convirtieron no solo en pareja, sino también en mejores amigos. Juntos planearon su futuro, soñando con vivir juntos en su propia casa y con una carrera significativa. Su relación se desarrolló rápidamente y pronto, después de varios meses de noviazgo, decidieron casarse.
El matrimonio con James parecía un paso lógico para Heidi, porque estaba segura de que había encontrado al hombre con el que podría recorrer la vida. Después de su boda, Heidi y James se mudaron a una nueva casa en St. Paul, Minnesota. Heidi continuó su carrera en marketing, donde sus habilidades profesionales fueron muy valoradas. Trabajó para una gran empresa, ocupando una de las posiciones clave en el equipo. Sus compañeros de trabajo destacaron su atención al detalle, sus habilidades organizativas y su capacidad para trabajar en equipo. Heidi creció profesionalmente y ascendió con seguridad en la jerarquía de la empresa. En su tiempo libre, ella era voluntaria, participaba en varios proyectos destinados a apoyar a las comunidades locales. Sin embargo, había ciertas dificultades en la vida personal de Heidi. A pesar de la aparente armonía en su relación con James, sentía que algo no iba bien en su matrimonio. James se volvía menos abierto, evitaba hablar sobre el futuro y a menudo se sumía en sus problemas. Heidi, siendo una persona que siempre buscaba estabilidad y entendimiento mutuo, trató de averiguar cuáles eran las razones de esos cambios. A veces sentía que su relación había perdido la facilidad y la alegría de antes. Pero a pesar de esto, continuaba creyendo que su matrimonio podría restablecerse. Los amigos y la familia de Heidi a menudo hablaban de lo devota que era hacia su esposo y su trabajo. Era confiable y leal, siempre dispuesta a apoyar a aquellos que le importaban. Heidi era una persona que apreciaba los placeres simples de la vida, como caminar al aire libre, pasar tiempo con sus seres queridos y ayudar a los demás. Tenía una naturaleza bondadosa, realmente se preocupaba por los demás y llevaba un estilo de vida activo, lo que hacía su personalidad multifacética y atractiva para los demás. Los éxitos profesionales de Heidi y su deseo de crecimiento personal le permitieron sentir que estaba avanzando en la dirección correcta. Su vida parecía exitosa y estable, a pesar de algunas preocupaciones relacionadas con las relaciones personales. Tenía el deseo no solo de ser la mejor en su profesión, sino también de que su vida estuviera llena de significado y armonía. Pero a pesar de su confianza exterior, Heidi no tenía idea de que pronto ocurrirían cambios en su vida que alterarían radicalmente su futuro. La tarde del 24 de abril de 2010 parecía común y nada destacable para Heidi y James Firkus. Vivían en una acogedora casa en St. Paul, Minnesota, en un vecindario donde las calles eran tranquilas y no había muchos vecinos. Heidi, una mujer amable y tranquila de 31 años, y su esposo James, con quien llevaba varios años casada, cenaron y pasaron la tarde juntos. No tenían hijos y, como la mayoría de las familias, cada día estaba dedicado a sus quehaceres cotidianos. En ese momento, Heidi trabajaba en el campo administrativo y James en ventas. Después de la cena, según James, Heidi iba a descansar un poco. A ella le gustaban las tardes en las que podía sentarse en el sofá un rato, leer un libro o ver sus películas favoritas. Esa noche no fue diferente. Hablaron tranquilamente, discutieron sobre cuestiones cotidianas y planes para el futuro. Parecían una pareja común que no tenía motivo para esperar que en unas horas sus vidas cambiarían para siempre. James dijo que ambos se sentían bien esa noche y no había señales de que algo pudiera sucederles. Heidi había planeado ir a la cama un poco más tarde, después de ver el último episodio de la serie que tanto le gustaba. James, como siempre, trató de mantenerse cerca, haciéndole compañía. No había nada alarmante en esa noche, ninguna señal de que las cosas pudieran ir mal. Sin embargo, a la mañana siguiente, todo comenzó a desarrollarse de manera completamente diferente. Poco después de que el sol comenzara a elevarse sobre el horizonte, James se despertó primero. El silencio habitual reinaba en su casa. Heidi, como siempre, seguía dormida en su habitación. James no prestó atención a esto y continuó con lo suyo, esperando que ella se despertara más tarde. Según él, incluso planearon pasar la mañana tranquilamente. James afirmaba que iba a ocuparse de sus asuntos, y Heidi, aparentemente, debía comenzar su día con una taza de café. En ese momento, no tenían razón para sospechar que su mundo, que apenas minutos antes parecía tan seguro y despreocupado, estaba a punto de desmoronarse. De repente, a las 12:30 p.m.,
James llamó al 911. Su voz sonaba tensa. Había una evidente ansiedad en ella, pero también algo de incertidumbre. Informó que su casa había sido asaltada. Según él, varios hombres armados irrumpieron por la puerta trasera. Aseguró que habían peleado con ellos y en el proceso, James supuestamente intentó proteger a su esposa, pero, desafortunadamente, no pudo evitar la tragedia. Según James, uno de los atacantes disparó accidentalmente a Heidi, matándola en el acto. Cuando los primeros oficiales de policía llegaron al lugar, inmediatamente notaron que James se comportaba de manera extraña. Pero lo más importante, nada coincidía con su historia. La casa estaba completamente cerrada con llave y no había señales de entrada forzada o violencia. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera sucedido. La policía entró a la casa y su atención se centró inmediatamente en el dormitorio, donde se encontraba el cuerpo de Heidi. Su cuerpo yacía en el suelo, a pocos metros de la cama, con un disparo fatal en la espalda. La pistola que disparó el tiro estaba junto al cuerpo, en una posición bastante fácil de encontrar. James no parecía mostrar el menor shock cuando la policía examinó la escena del crimen. Contó la misma historia de ser atacado por ladrones, pero los detalles que proporcionó no coincidían con la realidad. Un detalle notable fue que, según James, los ladrones que supuestamente entraron en la casa no dejaron ningún rastro. Además, la policía no encontró nada en la casa que indicara un robo. No había cosas volteadas, documentos esparcidos ni objetos rotos. Parecía que no hubo un ataque, como afirmaba James. La habitación donde se encontró el cuerpo estaba inusualmente tranquila. Todo permaneció como de costumbre. El único signo de violencia era el cuerpo de Heidi y la pistola junto a ella. James continuó afirmando que había intentado ayudar a su esposa, pero que fue demasiado tarde. La policía notó que su testimonio era extremadamente superficial, sin detalles adicionales que pudieran arrojar luz sobre lo que había ocurrido. Había preocupación en su voz, pero nada más. En ese momento, no había evidencia que respaldara sus palabras, y el único hecho era el cuerpo de Heidi. Los investigadores comenzaron a examinar la casa más a fondo, buscando posibles rastros, pero hasta el momento no se había encontrado evidencia significativa que respaldara su historia sobre el ataque. La policía comenzó a trabajar inmediatamente con una cámara de vigilancia que estaba ubicada en la zona de la casa, pero, como más tarde se descubrió, las grabaciones de las cámaras no confirmaban la presencia de extraños alrededor de la casa en el momento en que James habló sobre ellos. Sin embargo, todas estas rarezas seguían siendo solo conjeturas por ahora, y los investigadores aún no podían decir con certeza qué había sucedido exactamente en la casa de los Firkus. No obstante, los hallazgos iniciales de la policía apuntaron a un hecho importante. El incidente era inusual y no correspondía a un escenario típico de robo. Inmediatamente sospecharon que algo no encajaba con la historia de James. Pero cuando se descubrió el cuerpo de Heidi, la investigación apenas comenzaba y aún quedaba mucho por aprender. La investigación sobre la muerte trágica de Heidi Firkus comenzó inmediatamente después de su fallecimiento. Sin embargo, desde el primer momento, la policía intuyó que no todo era como afirmaba James. Demasiados detalles no coincidían con su versión de los hechos, y los investigadores comenzaron a tener sus primeras dudas. A pesar del shock inicial, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Uno de los primeros pasos en la investigación fue verificar a fondo las declaraciones de James. Él le dijo a la policía que no vio las caras de los ladrones porque lo atacaron de forma inesperada. Pero aquí está lo extraño. La puerta de la casa estaba cerrada por dentro y no había señales de entrada forzada. Entonces, según James, ¿cómo entraron los ladrones a la casa sin ningún esfuerzo? Los investigadores comenzaron a profundizar más. Un vecino anciano, que solía pasear a su perro por la zona, recordó haber visto a James alrededor del mediodía, cuando él dijo que estaba en casa. Y esto echó dudas sobre las afirmaciones de James de un ataque sorpresa. No había señales de lucha ni lesiones, lo que tampoco coincidía con la historia de una pelea con criminales armados. Los especialistas en escenas del crimen y los expertos forenses comenzaron a trabajar de inmediato.
Dado que la policía ya comenzaba a dudar de la credibilidad de la versión de James, toda la información obtenida durante el examen forense se convirtió en un elemento decisivo en la investigación. Cuando el cuerpo de Heidi fue entregado a la morgue, los expertos forenses comenzaron de inmediato la autopsia. Lo primero que llamó su atención no era típico de casos de asesinato relacionados con robos. Heidi fue asesinada por un disparo, y la herida fatal fue recibida en la espalda. Quedó claro para los expertos que su posición en el momento del disparo era extremadamente extraña. Estaba en una posición que no correspondía a escenarios estándar de ataques o intentos de resistencia. La bala entró en la espalda de Heidi, aproximadamente en la zona inferior del omóplato, y atravesó la caja torácica, lo que llevó a un paro cardíaco inmediato. Los expertos forenses señalaron que la bala no salió por el pecho, sino que se detuvo en la parte frontal del cuerpo, lo que también indicaba que la mujer estaba bastante cerca del tirador. Sin embargo, el ángulo de la bala era importante. No podría haber sido el resultado de una lucha, como afirmaba James. Los expertos concluyeron que Heidi probablemente estaba de pie o en una posición semigirada cuando la bala la alcanzó. Esto no coincidía con la descripción de James de haber intentado proteger a su esposa de los ladrones. Si hubiera habido una lucha entre ellos, debería haberse reflejado en el cuerpo con rastros de lesiones o arañazos, pero no había tales marcas en el cuerpo de Heidi. Quedó claro desde el principio que la bala fue disparada a muy corta distancia, a pocos metros. No había lesiones en las manos de Heidi que pudieran indicar un intento de defensa. Tampoco había marcas de violencia en su piel, que normalmente aparecerían al resistir un atacante. No había rasguños, abrasiones ni moretones que pudieran haber sido el resultado de un contacto físico o una lucha. No había rastros de piel ni otros restos en sus lechos ungueales que pudieran haberse raspado si hubiera tenido contacto con la piel de su atacante. Esta fue otra pieza importante de evidencia que demostró que la versión de James sobre una lucha con los ladrones, mucho menos un disparo accidental, no tenía fundamento. Además, la falta de signos de lucha también echaba dudas sobre la historia de que Heidi había intentado escapar o resistir el ataque. El forense concluyó que probablemente Heidi fue tomada por sorpresa y que el disparo se realizó cuando ni siquiera esperaba un ataque. Esto contradijo la versión de James de haber intentado protegerla en el momento del ataque. Los investigadores también descubrieron que la pistola que había disparado el tiro estaba en el suelo junto al cuerpo. Esto fue sospechoso. Además, la pistola estaba equipada con un silenciador, lo que también planteaba ciertas preguntas. Los silenciadores se utilizan normalmente para reducir el sonido de un disparo y evitar que se escuche a distancia, pero en el contexto de un asesinato, también podría haberse usado para encubrir el crimen. Los expertos determinaron que la pistola estaba en condiciones de funcionamiento y había sido usada como James había afirmado. Sin embargo, el problema más importante fue el momento que complicó la investigación. La posición de la pistola cuando fue encontrada junto al cuerpo de Heidi parecía demasiado conveniente. La pistola estaba al alcance del cuerpo cuando se encontró, pero su posición no coincidía con cómo podría haber sido descartada después del incidente. Esto planteó dudas entre los expertos sobre quién realmente disparó el tiro. Y si la pistola fue encontrada junto al cuerpo, como afirmó James, ¿por qué no había detalles en su testimonio sobre cómo y dónde terminó la pistola en esa posición? Al examinar más a fondo el cuerpo de Heidi, los expertos encontraron rastros de ropa que no le pertenecían. En la parte posterior de su vestido, se encontraron partículas microscópicas que coincidían con la tela y material de ropa que se encuentra comúnmente en trajes de hombre, pero no en ropa de mujer. Este descubrimiento parecía extraño, y los investigadores decidieron que estos rastros podrían indicar que había alguien más en la habitación en el momento del asesinato, que había estado con Heidi antes de su muerte. Este descubrimiento añadió otro elemento a la investigación, mostrando que algo no cuadraba en la historia de James sobre lo que ocurrió en su casa. Los resultados del examen forense se convirtieron en cruciales para la investigación del caso. El examen mostró que la versión de un ataque al azar por parte de ladrones no tenía base lógica, y la investigación comenzó a desarrollarse en una dirección completamente nueva. Uno de los momentos clave en la investigación fue el examen de los asuntos financieros de James y Heidi.
Esto reveló detalles extraños. Pronto quedó claro que James estaba ocultando grandes deudas a su esposa. Al parecer, Heidi no sabía que su esposo había tomado préstamos, créditos y firmado documentos cuando ella no estaba ni siquiera cerca. Algunos de estos préstamos fueron emitidos a su nombre, lo que hizo que los investigadores sospecharan aún más. Comenzaron a recopilar evidencia para entender qué estaba sucediendo en su relación financiera. Pero los problemas financieros de James no fueron las únicas cosas extrañas. Pronto salieron a la luz nuevos hechos que cambiaron el rumbo de la investigación. Se descubrió que James había mantenido una relación secreta con otra mujer durante varios meses. Su correspondencia y llamadas telefónicas con ella revelaron sus intenciones de comenzar una nueva vida, libre de deudas y obligaciones con Heidi. Una de las revelaciones más sorprendentes fue que James incluso había discutido la posibilidad de un futuro juntos, lo que probablemente influyó en su motivación. La policía comenzó a considerar la idea de que Heidi podría haber sido asesinada para que James pudiera deshacerse de ella y comenzar una nueva vida con otra mujer. Los investigadores comenzaron a revisar las transacciones financieras de James y encontraron varias transacciones sospechosas. Él había intentado ocultar la verdadera magnitud de sus deudas y pérdidas al usar el nombre de Heidi para obtener grandes sumas de crédito. Algunos documentos fueron firmados con firmas falsas, lo que llevó a la idea de que James estaba tratando de crear una imagen de una persona que no estaba asociada con las deudas, pero que, a su vez, usaba a su esposa para encubrir su fraude financiero. Al mismo tiempo, la policía comenzó a examinar la cámara de vigilancia ubicada cerca de la casa de los Firkus. Las grabaciones no mostraron nada que apoyara la teoría de un ataque nocturno o un robo. En cambio, mostraron a James saliendo de la casa la mañana del asesinato, lo que era evidencia irrefutable de que él estaba en casa cuando Heidi fue asesinada. Las cámaras no mostraron extraños fuera de su casa, lo que ponía en duda la narrativa del robo. Los investigadores comenzaron a dudar de la veracidad de las declaraciones de James, y pronto la policía comenzó a interrogarlo con nuevas tácticas. James continuó afirmando que se trataba de un crimen al azar, pero cuando daba declaraciones, su historia se volvía cada vez más inconsistente. Cada nueva explicación planteaba más preguntas. Por ejemplo, en una de sus declaraciones, James dijo que había luchado con el criminal y accidentalmente disparó a su esposa. Sin embargo, no había señales de lucha ni lesiones en su cuerpo que pudieran confirmar este hecho. Además, la pistola que disparó el tiro fue encontrada junto al cuerpo de Heidi, demasiado conveniente para ser un accidente. Los investigadores siguieron revisando nuevas pistas y pruebas que apuntaban cada vez más a James como un posible asesino. Establecieron que unos días antes de la tragedia, James fue visto conversando con amigos cercanos y colegas, donde se quejaba de las dificultades en su matrimonio. Sus quejas se resumían en que Heidi no lo apoyaba durante los momentos difíciles y que no entendía sus problemas financieros. Cada vez más personas a su alrededor comenzaron a decir que James no era el hombre que decía ser, y que su vida con Heidi no era tan feliz como parecía a simple vista. Pero la investigación continuó, y los investigadores recolectaron más evidencia. Pronto se descubrió que la pistola usada en el asesinato estaba registrada a nombre de James. La policía comenzó a entrevistar a personas que pudieran ayudar a revelar cómo había obtenido el arma. Él afirmó que la pistola le había sido regalada, pero los investigadores descubrieron que el arma fue comprada en un momento en que su situación financiera ya había comenzado a descontrolarse. Esto también sugirió que James no era solo una víctima inocente, sino más bien un hombre que había usado sus circunstancias para manipular la situación. Otro punto crucial fue el descubrimiento de los registros telefónicos entre James y la mujer con la que había estado teniendo una aventura. En estas conversaciones, discutió su matrimonio con Heidi y expresó la esperanza de que las cosas cambiarían pronto. Incluso escribió que su vida con Heidi estaba llegando a su fin y que pronto estaría libre. Estas confesiones se convirtieron en una fuerte evidencia de que James probablemente no solo estaba motivado por diferencias personales con su esposa, sino también por sus dificultades financieras y su deseo de comenzar una nueva vida. La investigación gradualmente llegó a la conclusión de que James había organizado el asesinato de su esposa no como resultado de una tragedia accidental,
sino como un paso para deshacerse de sus obligaciones y deudas. La revelación del fraude financiero, los romances ocultos y las pruebas irrefutables dejaron poco margen de duda sobre su culpabilidad. Cada nuevo detalle de la investigación fortaleció la confianza de los investigadores de que James no era una víctima de las circunstancias, sino el autor de este crimen trágico y cuidadosamente planeado. Desde el momento en que la investigación sobre el asesinato de Heidi Firkus comenzó a desarrollarse en una dirección completamente diferente a la que su esposo, James, había afirmado inicialmente, todas las miradas estaban puestas en el juicio. Estaba demostrando ser más que solo un caso de asesinato, sino un drama legal lleno de giros, vueltas y controversias. A lo largo del juicio, la pregunta de qué sucedió en la casa de Lake Street en St. Paul siguió siendo el tema de un acalorado debate. El juicio de James Firkus comenzó en 2011, pero el caso estaba lejos de ser simple. Los fiscales y los abogados de la defensa presentaron sus teorías y solo gradualmente se recopiló suficiente evidencia para presentar cargos por asesinato. Después de años de investigación y retrasos, James Firkus fue arrestado en 2013, 3 años después del asesinato. Sin embargo, el juicio fue retrasado por varios factores, incluidos los recursos legales, los retrasos en la recolección de evidencia y los exámenes periciales. 11 años después, en 2021, James Firkus finalmente fue llevado a juicio por el asesinato de su esposa, Heidi. La condena, por lo tanto, ocurrió 11 años después del asesinato, porque la investigación inicial no dio resultados rápidos. Los investigadores y fiscales pasaron mucho tiempo buscando evidencia adicional, y el juicio se retrasó repetidamente. En los primeros días después de su arresto, James continuó insistiendo en su inocencia. Su abogado afirmó que se trataba de un trágico accidente. Según su versión, James se encontraba en una situación en la que, al intentar proteger a su esposa de los ladrones, accidentalmente le disparó. Sin embargo, los materiales de la investigación y el examen forense no dejaron lugar a dudas. Toda la evidencia apuntaba a que la versión de James era falsa, lo que socavaba su defensa desde el principio. A diferencia de la versión original, basada en un ataque por parte de extraños, la investigación ahora se centraba en la posible participación de James mismo en el asesinato de su esposa. Quedaba claro desde el momento en que se presentaron los cargos que este sería uno de los juicios más destacados e intrigantes del condado. La fiscalía presentó cargos por asesinato en segundo grado, con la causación intencional de la muerte, argumentando que James no mató a Heidi por accidente, sino como resultado de un desacuerdo, posiblemente debido a problemas financieros o conflictos ocultos. Los abogados de la defensa intentaron convencer al tribunal de que James no era un criminal y que actuó bajo estrés, temeroso por su vida. Sin embargo, la evidencia presentada en el juicio contradecía estas afirmaciones. Una de las primeras y más importantes pruebas presentadas por la fiscalía fue un video de la cámara de seguridad de la zona de la casa de los Firkus. El video no mostró a individuos sospechosos caminando cerca de la casa ese día, a pesar de las afirmaciones de James de que varios ladrones habían irrumpido en la casa. Esto indicaba que la historia de un ataque carecía de fundamento. La investigación comenzó a sugerir fuertemente que James podría haber sido quien disparó a su esposa, en lugar de ser una víctima al azar a manos de los ladrones. Uno de los momentos más interesantes del juicio ocurrió cuando los amigos y colegas de Heidi subieron al estrado y comenzaron a testificar sobre su relación con su esposo. Numerosas personas con las que Heidi había interactuado comenzaron a hablar sobre sus preocupaciones y dudas acerca de su matrimonio con James. Según ellos, ella a menudo decía que su relación con su esposo se había vuelto tensa y expresaba preocupación por su situación financiera. Además, las pruebas reunidas de varios de los cercanos a Heidi mostraron que ella temía por su seguridad. Un testigo declaró que Heidi le había dicho una vez que no se sentía segura en la casa con James y que había ansiedad en su voz. Esta evidencia fue impactante porque mostraba problemas ocultos en su matrimonio que no eran visibles a simple vista. Claramente, Heidi había estado preocupada por su seguridad personal durante varios meses antes del asesinato. Sin embargo,
James respondió a todas estas acusaciones y testimonios con una actitud fría y confiada, sin estar dispuesto a admitir que existían conflictos serios en su relación. Además, se presentó en el juicio una gran cantidad de pruebas de que James estaba endeudado, lo que lo ponía en una posición vulnerable. Había claramente estrés y presión en su situación financiera, lo que podría haber sido una posible razón para el asesinato. La defensa de James Firkus enfatizó que el trágico incidente podría haber sido un accidente y que James simplemente había resistido a los ladrones a quienes no pudo detener. Uno de los abogados de la defensa insistió en que, a pesar de la falta de evidencia de un asalto, James pudo haber creído genuinamente que su vida estaba en peligro. Sin embargo, esta versión comenzó a desmoronarse a medida que los testimonios y las pruebas se volvieron cada vez más convincentes. En uno de los giros más importantes, la fiscalía presentó una grabación en video que mostraba a James permaneciendo en la casa durante varios minutos después del asesinato, sin hacer ningún intento de llamar a una ambulancia. No intentó proporcionar primeros auxilios a su esposa, sino que simplemente se sentó en la habitación, como si estuviera esperando a que la situación se resolviera por sí sola. Este comportamiento fue extraño e ilógico, considerando que James afirmaba que su esposa había sido una víctima accidental de los ladrones. Este testimonio resultó ser una de las pruebas más fuertes de que la versión de un accidente de la defensa no podía ser cierta. Cada audiencia se volvía más tensa. Pero con cada día que pasaba, las pruebas en contra de James se volvían cada vez más convincentes. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. James Firkus fue declarado culpable de asesinato en segundo grado de su esposa, Heidi. El tribunal lo sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La decisión del tribunal causó una tormenta de emociones. La defensa intentó apelar el veredicto, pero las apelaciones fueron rechazadas. Aunque la familia de Heidi sufrió una gran pérdida, el juicio finalmente brindó justicia, al menos en parte, a aquellos que la conocían y la amaban. James Firkus fue declarado culpable de asesinar a su esposa, y su nombre estará para siempre asociado con la trágica historia de su muerte.